donde los médicos dijeron, aquí no hay esperanza, Dios dijo, yo todavía no he terminado. Este es el testimonio de Joel Ramírez, de 32 años de edad. Y quédate a escuchar esta historia porque lo que sucedió dejó a todos los médicos impactados y sin ninguna explicación. Joel es un hombre de 32 años que residía en España, pero era de Cuba. Joel había viajado hacia España, había migrado buscando una mejor calidad de vida para él y para su madre, puesto que él no tenía familia como esposa e hijos, ni tampoco tenía más hermanos. Joel estaba un día normal en su trabajo cuando de repente le dio un dolor muy fuerte en la columna, a lo que trató de no darle mucha importancia porque tenía que seguir laborando. Al llegar a casa, estar acostado descansando, Joel sintió un dolor muy pero muy fuerte en su columna nuevamente y luego de eso se revisó su cuerpo y notó que su pierna derecha la tenía completamente negra, lo que hizo que Joel saliera inmediatamente hacia el hospital. Al llegar allá, un médico le dijo que debería hacerle unos estudios a ver qué tenía Joel. En ese momento, el médico le realizó lo que era posible hacerle y cuando estuvieron los resultados, efectivamente el médico le dijo que había algo que no estaba normal en él. En ese momento el médico le explicó todo el procedimiento y le dijo que debería hacerse más o menos unos 30 a 40 estudios más para dar con el diagnóstico exacto de lo que él tenía. Joel tomó la decisión de volver a Cuba, puesto que en ese momento no tenía una estabilidad económica muy buena y en Cuba su madre trabajaba en un hospital, lo que hacía creerle a él pues que tenía un poquito más de posibilidades de que se pudiera hacer los estudios que le hacían falta. Cuando él se fue a Cuba, habló con su madre y efectivamente su madre al siguiente día consiguió hablar con un doctor que le facilitó que él pudiera hacerse los exámenes que le hacían falta. Cuando esos exámenes estuvieron, Joel quedó devastado con la noticia que le dieron. Joel tenía un tumor de 40 centímetros en su cintura, lo que le daba muy pocas probabilidades de que Joel eh, sobreviviera a ese tumor, porque era un tumor que lo afectaba en un 95%. Y si sobrevivía, las probabilidades de que Joel volviera a caminar eran de un 99%, o sea, casi nada. En ese momento Joel estaba devastado junto a su madre por esa noticia, pero decidió seguir las órdenes del médico, que era empezar un tratamiento mientras cuadraban y, y podían agendar una cita para realizarle una cirugía de emergencia. Joel esa misma tarde se dirigió a su casa y por la noche Joel sintió un dolor muy, pero muy fuerte, lo que hizo que Joel nuevamente se dirigiera hacia el hospital. Al llegar allá, el médico le dijo que lo mejor que él podía hacer era dirigirse hacia la capital del país donde podría tener una mejor atención. Al siguiente día, Joel tomó el primer bus hacia esa capital y al llegar allá y mostrar todos los exámenes que ya tenía, los médicos le dijeron que lo mejor era que Joel se quedara ese mismo día internado en la clínica porque no era bueno que Joel en el estado que estuviera en casa porque él necesitaba una cirugía de urgencia. En ese momento a Joel lo dejaron internado y estando ahí en la cama tuvo su primer encuentro con Dios. Cabe resaltar que Joel creía en Dios, pero su relación con él no era muy cercana, no era que Joel todos los días buscara de Dios, sabía que existía un Dios y creía en él, pero no buscaba de él. En ese momento él dice que él escuchó que en su oído le susurraron, clama a mí que yo te responderé. En ese momento Joel supo y tuvo esa sensación en su corazón de que Dios le había hablado, por lo cual decidió levantarse y caminar hacia la ventana y decirle, y mirar al cielo y decir, Dios, si tú me das la oportunidad de vivir, te prometo que voy a dejar las cosas del mundo y voy a dedicarme a ti. Dame la oportunidad de seguir con vida por mi madre. Ella solo me tiene a mí y no quiero dejarla sola. Esas fueron las palabras de Joel hacia Dios. Y Joel volvió nuevamente a su cama, a su habitación, a su cama donde se encontraba internado. En ese momento llegan los médicos y le dicen que lo van a intervenir quirúrgicamente. Joel ese mismo día fue operado en una operación que duró unas 15 horas más o menos porque fue muy larga y muy difícil. Joel cuando terminó
esa operación quedó en un estado crítico, lo cual tuvo que ser llevado a cuidados intensivos. Ahí estuvo por 2 días. Él dice que él no sabe dónde estaba, que no se encontraba, o sea, que no sabía dónde se encontraba en ese momento, pero que escuchó una voz que le dijo, abre tus ojos. Y 2 días después, en ese momento que él escuchó eso, Joel despertó. Pero él dice que cuando despertó vio una luz blanca y unas alas blancas enormes, lo cual provocó que él se desmayara nuevamente y al siguiente día que se levantó ya se sentía muchísimo mejor. Ese día que Joel despertó era el día de su cumpleaños. Su madre fue a visitarlo, estaba muy feliz de que Joel estuviera evolucionando también y que hubiera despertado. En ese momento la mamá le dijo que se sentara en una silla de ruedas y lo sacó hacia el pasillo para darle un paseo, ya que no podía salir aún de la clínica. Los médicos se quedaron un poco impactados al ver el estado de salud de Joel, cómo había avanzado tan rápido. En ese momento Joel dice que escuchó nuevamente esa voz que le había susurrado en su oído que le decía, levántate y camina. En ese momento él tuvo la valentía, se levantó y caminó frente a todos. Todo el personal médico y enfermera quedaron en shock. No entendían cómo él estaba caminando, si las probabilidades de que Joel volviera a caminar eran solamente del 1%. No entendían cómo Joel estaba caminando. En ese momento los médicos se lo llevaron y le hicieron nuevamente estudios y no entendían cómo el estado de salud de Joel había avanzado de manera tan rápida y cómo Joel había caminado. Y en esos exámenes parecía que Joel nunca hubiera tenido nada, como que ese tumor nunca hubiera existido en él. Todos ahí creyeron en ese momento que claramente había sido un milagro porque no había otra explicación más para eso. Joel a partir de ahí empezó a aferrarse a Dios, a hablarle a Dios y muy rápidamente se recuperó. Hoy hace 9 años que Joel está completamente sano, sí, completamente sano, gracias a Dios, a la voluntad de Él y está como lo había prometido, sirviéndole a Dios. En ese momento Joel ya se dedica a darle la palabra y a hablarle de Dios a otras personas. Y me parece un testimonio hermoso, un testimonio de vida precioso, de cómo Dios puede obrar en la vida, aun cuando la ciencia médica dice que no. Dios cuando dice que sí, así es. Así que le damos las gracias y la honra y la gloria a Dios porque es un ser maravilloso, porque Dios es el Todopoderoso. Y quiero que en este momento también si estás pasando por una situación, veas este testimonio y te aferres a Dios porque Dios hace posible lo imposible. Te pido por favor que compartas este video para que todas las demás personas puedan verlo y puedan ver lo grande que es Dios y que comentes amén. Y no te olvides de suscribirte o de seguirme para que puedas seguir viendo estos hermosos testimonios.